Revelado. La increíble transformación de un ganadero tras descubrir a una joven apache en su vida. Felipe miraba al horizonte mientras el sol comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de tonalidades anaranjadas. Cada día era un eco del anterior, un ciclo sin fin en su pequeña finca en el corazón de México. El olor a tierra húmeda y pasto recién cortado siempre lo acompañaba. Era un buen trabajo, pensaba, pero había algo que faltaba, una inquietud en su pecho que no lograba identificar. Su padre, un hombre de carácter fuerte, siempre había tenido expectativas desmesuradas sobre él. «Tienes que ser el mejor», decía con voz autoritaria, y con cada declaración, algo en Felipe se marchitaba. Mientras cuidaba de su ganado, su mente se debatía entre el deber familiar y sus sueños olvidados. Mientras recorría los cercados, un movimiento a su derecha atrajo su atención. Una figura emergía entre los arbustos. Era Ana, una joven apache que había llegado a la región en busca de nuevas oportunidades. Su cabello al viento y su mirada intensa lo dejaron petrificado. La energía que emanaba era casi palpable, un torrente de vida que parecía desafiar las normas que Felipe había seguido ciegamente. Durante un instante, el latido de su corazón resonó en su garganta. Se sintió atraído no solo por su belleza, sino por la profundidad de sus ojos, que parecían contener un universo de historias. ¿Qué había dejado de lado en su vida?, se preguntó. Las semanas pasaron, y cada encuentro con Ana le mostraba un nuevo mundo. Durante los atardeceres compartían sueños y anhelos. ¿Por qué siempre haces lo que otros esperan de ti?, le había preguntado una tarde, rompiendo el silencio. Esa pregunta se resonaría en su mente como un eco persistente. Felipe comenzó a cuestionar su propia identidad, las decisiones que había tomado basadas en el deseo de complacer a su padre y la comunidad. Luchaba con el dilema de ser un ganadero exitoso o un hombre que perseguía sus propios sueños. ¿Acaso era la vida que quería realmente? Reflexionaba con la mente acelerada y una respiración irregular, sintiendo los músculos tensarse con cada pensamiento desconcertante. Después de la visita de Ana, la presión se intensificó. Su padre fruncía el ceño al notar su transformación, y los murmullos del pueblo comenzaron a arremolinarse a su alrededor. «No puedes dejar que una forastera te influya», decía su padre con desprecio. Se encontraba en la encrucijada que siempre había temido, entre el peso de la tradición y el deseo de una vida auténtica. Temía decepcionar a su padre, pero al mismo tiempo deseaba lo que Ana representaba: pasión, libertad, conocimientos ancestrales. Cada conversación con ella dejaba una huella profunda, y la opresión del deber comenzaba a sentirse como una cadena alrededor de su cuello. Un día, mientras la tensión aumentaba, se encontró solo en el establo. El olor a heno lo rodeaba, pero no podía evitar que su mente divagara hacia Ana. Recordó una de sus historias sobre luchas y supervivencias de sus antepasados. Esa mezcla de tristeza y determinación lo golpeó. De repente, sintió que su futuro se desmoronaba. Tenía que decidir. ¿Continuaría haciendo lo que se esperaba de él, o tomaría el riesgo de perseguir lo que realmente deseaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la luna llena se alzaba en el cielo, Felipe se encontró frente a un abismo. La angustia lo retorcía. Debía confrontar sus miedos, pero la incertidumbre de lo desconocido era aplastante. Con cada latido de su corazón resonando en su pecho, entendió que su decisión no solo influiría en su vida, sino en el destino de dos mundos que habían estado separados por demasiado tiempo. ¿Estaría realmente listo para enfrentar las consecuencias de su elección? La oscuridad de la noche se cernía sobre él, y la pregunta de su propia existencia ardía en su mente. Un amanecer nuevo lo encontró de pie en el mismo lugar donde las dudas lo habían mantenido anclado. Felipe sentía la brisa fresca del campo acariciar su rostro, un recordatorio de que la vida continuaba, aun cuando su interior se debatía en tumulto. Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a calentar la tierra, el recuerdo de las palabras de Ana resonaba en su mente. No dejes que otros decidan por ti.
Con cada respiración, una fracción de él despertaba al deseo de autenticidad. Decidió que debía enfrentar esta nueva realidad con valentía. Se comprometió a explorar los conocimientos que Ana le había compartido sobre cultivo sostenible y la guisona, una técnica ancestral que había salvado a su pueblo en tiempos de escasez. Con el propósito de darle un sentido más profundo a su trabajo, comenzó a delinear un nuevo plan para su finca, uno que no solo le permitiría subsistir, sino también honrar la rica historia de su nuevo mundo. Con el paso de los días, la inquietud se transformaba en acción. Comenzó a implementar pequeños cambios, utilizando métodos de riego más eficientes, apilando pilas de compost y plantando hortalizas diversas. Cada modificación era un ladrillo en la construcción de un nuevo Felipe. La chispa que Ana había encendido en él se expandía, llevándolo a investigar, aprender y aún enseñar a sus poco convencidos vecinos los beneficios de estos métodos. Sin embargo, no todos le apoyaban. Su padre, cada vez más irritado por su inflexible determinación, se acercaba al expendio de la finca con comentarios nauseabundos. «Estás perdiendo el tiempo. La tradición ha funcionado por generaciones, y tú estás listo para tirarlo todo a la basura», le gritó una tarde, mientras Felipe examinaba un nuevo cultivo de maíz. Las críticas lo desgastaban, pero no como antes. La presión se transformó en combustible para su fuego interno. Ya no era solo el hijo de un ganadero, era Felipe, un hombre en busca de su voz. Los atardeceres, que antes parecían un recordatorio del deber cumplido, ahora se convertían en una celebración personal. La conexión con Ana se profundizaba. Ella, con su mirada intensa y su risa contagiosa, lo animaba en los días difíciles. Algunas noches, se sentaban juntos en el porche, compartiendo ideas sobre el futuro. Un día, en medio de una conversación, Ana le reveló su deseo de regresar a su comunidad para enseñar a los jóvenes sobre sus raíces, pero temía que su falta de recursos pudiera obstaculizar su misión. La tradición también es un conocimiento, Felipe, un regalo que no se debe olvidar, le dijo, y en ese momento, él sintió que su propósito podía ser más grande de lo que había imaginado. Lo que comenzó como un viaje hacia lo personal, empezó a parecerse más a una misión. A través de sus esfuerzos, Felipe visualizaba la posibilidad de traer a la vida una comunidad que coexista entre la tradición y la innovación, con Ana a su lado por primera vez. Pero esto también significaba hacer frente a su padre de forma decidida. Enfrentarlo no solo levantaba la defensa de sus sueños, sino que representaba el conflicto que había cultivado en su interior. Una noche, mientras la luna permanecía inmensa en el cielo, comprendió que había llegado el momento de actuar. Se sentó en su escritorio para escribir una carta a su padre, una carta que podía cambiar las dinámicas de toda su vida. Aquella misiva debía llevar no solo sus deseos, sino su verdad. Con frescura en su corazón, tomaba confianza. «No puedo más. Necesito ser yo, por fin». ¿Podría Felipe romper las cadenas de su pasado y abrazar su futuro con firmeza? Mientras las palabras fluían, una sombra se cernió en su mente. ¿Estarían sus decisiones desatando tormentas inesperadas? El eco de su padre resonaba en su conciencia, y con cada palabra escrita, la incertidumbre que solía atarlo ahora se convertía en un poderoso impulso hacia adelante. ¿Acaso esta abriría la puerta a una transformación aún mayor en su vida? Mientras el crujir del papel marcaba su destino, una pregunta lo envolvía. ¿Estaba preparado para enfrentar no solo la reacción de su padre, sino las repercusiones que su elección podría traer para Ana y su legado compartido? Felipe despertó con la luz del amanecer, filtrándose por la ventana. La carta aún reposaba sobre su escritorio, un recordatorio tangible de su decisión. Mientras el aroma del café recién hecho llenaba la estancia, sus pensamientos danzaban entre la emoción y la inquietud. Sabía que lo que había escrito era solo el primer paso. La real transformación empezaría ahora, en el momento de la verdad. Con un nudo en el estómago, se dirigió al establo. El sonido de sus propios pasos resonaba en el silencio, una premonición del enfrentamiento que estaba por venir. La finca, su hogar, había sido un refugio a lo largo de los años, un lugar donde había aprendido el oficio familiar, pero en ese instante se sentía como un campo de batalla. Su mente recorría los posibles escenarios, el desacuerdo de su padre, su decepción, incluso su furia. Sin embargo, el eco de la determinación de Ana resonaba más fuerte que cualquier crítico. Mientras revisaba las herramientas, empezó a planear el día. Había muchos cultivos por atender y experimentos por hacer con la leyenda del Laguisona. Hablaría con los vecinos.
Tal vez esa fuera otra forma de ganar aceptación para su nuevo enfoque. Sin embargo, la idea de enfrentar a su padre lo inquietaba. En el fondo, Felipe sabía que la aprobación de su padre había sido un baluarte para él durante años, y deshacer esa atadura generaría un cambio irreversiblemente profundo en su vida. El soleado día se transformó en un lento proceso de preparación. Con cada acción, iba afianzando su decisión. Mientras desmalezaba el terreno, su mente repantigaba sobre su infancia, las lecciones instiladas por manos austeras, y las tradiciones que su padre había defendido celosamente. La tradición se colocaba como un ladrillo más en el muro que lo separaba del futuro que anhelaba. Pero lo que antes había sido un refugio para su inseguridad, ahora se convertía en un obstáculo. Finalmente, el crepúsculo se apoderó del cielo. Se encontró en la entrada de la cocina, el corazón latiendo con fuerza. Su padre, sentado a la mesa, miraba fijamente lo que contemplaba, sin percatarse de la tormenta que se avecinaba. La chispa de determinación se encendió en Felipe. «Padre, necesito hablar contigo», dijo, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Las palabras parecieron atraparse en su garganta, y su padre levantó la mirada. «¿Sobre qué, hijo?», replicó, la incredulidad marcando su rostro. Luchando con las emociones, Felipe se hizo a la tarea de exponer su corazón, de compartir su pasión por la agricultura sostenible, hablándole de Ana, y su deseo de construir un modelo que reconciliara el pasado y presente. «Eso no tiene sentido. La tierra nos ha sustentado durante generaciones con métodos probados», le espetó su padre, la frustración brotando en sus palabras. Felipe, sin embargo, ya no era el mismo niño que dudaba. Enfrentó el desafío con el mismo fervor que había significado el nacimiento de cada planta. «Pero, ¿y si hay una forma de hacerlo mejor? La leyenda de la Laguisona tiene el poder de ayudarnos». Su voz quebrada pero firme estaba dispuesta a resistir el embiste del rechazo. La discusión se tornó en un tira y afloja emocional, y aunque Felipe sentía el agotamiento apoderarse de él, el deseo de defender su verdad lo mantenía en pie. Cada palabra de rechazo se convertía en un ardor en su interior, en tanto que se debatía entre el respeto que tenía por su padre y la necesidad de validar su propio camino. Las decisiones que tomemos podrían influir no solo en nosotros mismos, sino también en las futuras generaciones. «Te necesito a mi lado», concluyó Felipe, resoluto. La asertividad en su voz lo revelaba. El silencio se adueñó del ambiente. Su padre, claramente afectado por la magnitud de lo que su hijo había dicho, parecía sopesar cada palabra. Pero lo que Felipe no sabía era que su determinación podría desencadenar un conflicto imprevisto en la comunidad, potenciado por la gloria de un pasado que no todos estaban dispuestos a soltar. Mientras observaba la expresión de su padre, una sensación de incertidumbre le envolvía. El futuro se acercaba, y el viento resultaba presagioso. Felipe se preguntaba si estaba realmente preparado para todo lo que venía, porque su elección podría al final ser una invitación a cabos aún sin atar y lecciones a aprender que estaban más allá de lo que había imaginado. Las primeras luces del alba llenaban la finca, pero para Felipe, la nueva realidad que había comenzado la noche anterior irradiaba en su mente, oscureciendo el brillo dorado del sol naciente. Después de la confrontación con su padre, había un espacio en su interior, un abismo de incertidumbres, sí, pero también de posibilidades infinitas. Sabía que la decisión de explorar la leyenda del Laguisona no solo amenazaba la supuesta armonía familiar, también marcaba el rumbo de su vida. Ahora, sentado en el borde de su cama, Felipe succionaba un sorbo de café, en un intento vano de calmar los nervios que le recorrían el cuerpo. La realidad se dibujaba ante él, un campo vasto lleno de expectativas. Se dio cuenta de que su camino hacia la transformación no sería solo un cambio laboral, sería una evolución personal. Cada día prometía ser una lucha, un desafío constante contra normas establecidas y prejuicios arraigados. Finalmente, tras un diálogo interior que parecía eterno, Felipe se levantó y se dirigió hacia el campo. El aire fresco le dio un nuevo impulso. Era hora de poner en práctica su visión. Mientras caía en el ritmo rítmico de su trabajo, los problemas familiares empezaron a desvanecerse, dejando espacio a la esperanza y a la posibilidad de innovación. Empezó a buscar recursos sobre la leyenda del Laguisona. Aunque el procedimiento exacto seguía siendo un misterio, su intuición le decía que el ímpetu de su investigación podría traer consigo importantes descubrimientos.
Buscó información en libros viejos y en el poco material digital que podía encontrar en la montaña de su soledad. Pasaba horas buscando el equilibrio entre lo tradicional y lo nuevo. Los días pasaban y las interacciones con los vecinos se tornaban cada vez más desafiantes. Algunos le ofrecían apoyo sincero, alegando que la renovación de métodos agrícolas era vital. Otros, en cambio, lo miraban con desdén, como si estuviera abandonando su herencia. Las palabras de su padre resonaban como ecos lejanos. Cada rechazo dolía, fortaleciendo su convicción de que debía navegar en aguas desconocidas. Una noche, mientras revisaba sus notas bajo la luz tenue de una lámpara, una idea se formó en él como un nuevo amanecer. Felipe se dio cuenta de que necesitaba no solo probar la leyenda, sino también compartir su evolución con otros. La posibilidad de organizar un pequeño taller agrícola, de invitar a su comunidad a conocer la leyenda de la Laguisona, comenzó a surgir. Sería una manera de unir sus pasiones y su conocimiento, y al mismo tiempo darles a otros la oportunidad de educarse y, quizás, reconsiderar su enfoque hacia la agricultura. La mañana siguiente, armado con un nuevo propósito, Felipe se dirigió al pueblo. La mezcla de nervios y anticipación le recorría cada fibra del cuerpo. Sabía que al compartir su idea, estaba expuesto, vulnerable ante los ojos críticos de sus vecinos, y, por supuesto, de su padre. Pero la determinación crecía dentro de él, un fuego que no podía ser apagado. La voz de Ana, recordando su capacidad de liderazgo y creación, retumbaba en su mente. Ella había enseñado a Felipe que la resistencia era parte del camino hacia el cambio. Al llegar al mercado agrícola, encontró a varios de sus vecinos. Tomando aire, reunió sus pensamientos en una clara estructuración. Sin embargo, había un titubeo en su interior. Desde aquí, no solo comenzaría a compartir su pasión, sino que se arriesgaría a transformar no solo su vida, sino también la del entorno en el que había crecido. Buenos días. Quería hablarles de una idea que creo que puede beneficiarnos como comunidad. Comenzó, aunque sabía que cada palabra que saldría de su boca podría ser un antídoto o un veneno para sus relaciones actuales. Lo que Felipe no anticipó fue cómo esa reunión podría desatar no solo el interés, sino también los temores de aquellos que habían vivido siempre bajo la sombra de las tradiciones. Cualquier duda que sembrara podía desencadenar una reacción que lo llevaría a un enfrentamiento con fuerzas que no había considerado. La sombra de su padre aún danzaba sobre él, y pronto tendría que enfrentar su legado y redefinir su propia identidad. Mientras sus vecinos escuchaban y las reacciones comenzaban a manifestarse, Felipe se dio cuenta de que su historia estaba tomando un giro inesperado, uno que podría poner a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. Su corazón empezó a latir más rápido, y en ese instante comprendió que la verdadera lucha estaba apenas comenzando. Felipe mantuvo la calma, a pesar de la agitación que se cernía sobre sus pensamientos. Mientras continuaba expandiendo su propuesta, observó el rostro de sus vecinos, reflejando una mezcla de interés y recelo. Era como si su simple intento de innovación estuviera sacudiendo la tierra bajo sus pies, y eso lo aterraba. En su mente, una voz resonaba, cuestionándose si era ese el camino correcto. Luchó contra el deseo de retroceder, pero la certeza de que el cambio era necesario lo mantenía firme. A medida que su discurso avanzaba, se adentró en los beneficios de la leyenda del Laguisona. Habló de fertilidad de los suelos, de cosechas más abundantes y métodos sostenibles que no solo revitalizarían las tierras, sino también la comunidad. Unos pocos escuchaban con atención, otros con escepticismo palpable. La división ya era evidente, y su corazón se apretó ante la presión que sentía. Un anciano del grupo, conocido por su fuerte apego a las tradiciones, tomó la palabra. ¿Y qué aseguras tú que estos nuevos métodos funcionarán? Siempre hemos cultivado como nuestros padres y abuelos nos enseñaron. ¿Por qué deberíamos cambiar ahora? Su voz era un eco de la misma preocupación que Felipe había sentido en su propia familia. Esa resistencia era un símbolo del temor al cambio, un miedo que él entendía profundamente. Pero ¿cómo convencer a aquellos que consideraban que el apego a un legado era más importante que la adaptación? Porque, si no aprendemos a adaptarnos, corremos el riesgo de perderlo todo, respondió Felipe, cada palabra cargada de determinación. Se dio cuenta de que debía conectar su mensaje con su legado familiar, con las enseñanzas de su padre y los sacrificios que habían hecho por la tierra. No se trata de perder nuestra herencia, sino de enriquecerla. A medida que las palabras pasaban por sus labios, un torrente de confianza comenzó a fluir en él.
La idea de ofrecer un taller no era solo una forma de compartir su pasión, sino una manera de iniciar una conversación sobre el futuro. Las miradas de desconcierto comenzaron a cambiar. Algunas se tornaron en curiosidad. La conexión se formaba lentamente, como si la tierra que había tratado de cultivar ahora comenzara a florecer en un nuevo sentido. Sin embargo, el momento de avance se vio interrumpido por una risa burlona entre la multitud. Era la voz de su propio hermano, quien, a lo largo de los años, había sido un ávido defensor de la tradición. ¿Crees que algunos cuentos antiguos van a cambiar años de experiencia, hermano? ¿Qué sabes tú de la ganadería y los cultivos? Ni siquiera has trabajado el campo como lo hicimos nosotros más de una década. El golpe fue certero y directo, una embestida al corazón de su valentía. Los murmullos de los presentes crecieron. El ambiente se volvió incómodo. Felipe sintió que el mundo le daba la vuelta, pero una chispa interna encendió su persistencia. No se trata de lo que no he hecho, sino de lo que soy capaz de aprender. Y hoy estoy aquí para compartir eso con ustedes. Esa noche, mientras la oscuridad abrazaba la finca, reflexionó sobre el rechazo y la resistencia que había encontrado. La lucha no solo era contra su padre o sus vecinos, sino también contra las nociones de sí mismo que se habían forjado con el tiempo. Había un camino difícil en el horizonte, uno que lo confrontaría con sus propios miedos, inseguridades, y lo que implicaba realmente ser un líder. Al volver a la cama, la pregunta que latía en su mente era clara. ¿Sería suficiente su determinación para transformar la percepción de su comunidad? Y en ese momento, comprendió que su historia personal estaba entrelazada con la de ellos. Tal vez era hora de sumar sus experiencias, sus logros y fracasos, a la ecuación. Mientras el sueño se apoderaba de su cuerpo, una idea surgió, poderosa y luminosa. Mañana comenzaría a contar su historia, a desnudar sus vulnerabilidades. Se preparaba para un nuevo taller, uno que no solo trataría sobre el Lawizona, sino sobre la lucha de su propia identidad. La relación con su padre se tornaba más compleja, pero también más rica en la posibilidad de reconectar. El día siguiente cargaba consigo nuevos desafíos, pero dentro de Felipe había un fuego iniciado que no iba a extinguirse fácilmente. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de redefinir no solo su futuro, sino también el de aquellos a quienes tanto amaba. Sin embargo, la sombra de su padre inevitablemente acechaba, y sabía que debía reconciliar los ecos del pasado con su visión del futuro. ¿Seré capaz de afrontar esa confrontación?, se preguntó antes de cerrar los ojos, deseos de un nuevo amanecer ardiendo en su interior. El día llegó con un abrigo de neblina que cubría la finca, y Felipe se despertó con una mezcla de nervios y determinación palpables en su pecho. El aire frío contrastaba con el calor que irradiaba su interior. Sabía que esta mañana no se trataba solo de un taller sobre el Lawizona. Sería el primer paso para despojarse de una imagen que ya no lo representaba. Esa imagen de un hombre que siempre se había conformado con lo que le habían legado. Mientras preparaba su presentación, su mente divagó hacia los recuerdos de su infancia, aquellos momentos de felicidad junto a su padre en el campo. La risa, el sudor, la tierra mezclándose con sus manos. Pero también surgieron las lágrimas silenciosas, el miedo a decepcionarlo, la presión de perpetuar una tradición que sentía como una carga cada vez más pesada. Hoy, esa historia se transformaría en el faro que guiaría su discurso. Al llegar al granero, un lugar que nunca había sentido propio, se percató de la multitud que ya comenzaba a reunirse. Algunos rostros familiares, otros menos conocidos, y entre ellos, su hermano, que lo observaba con desdén. La tensión lo invadió, y por un momento, dudó. Pero esa chispa dentro de él saltó de nuevo, energizándolo. Iba a hablar de su verdad, de su deseo de vivir en un mundo que no fuera solo el testimonio de historias pasadas, sino un puente hacia algo nuevo. Inició su presentación, organizando sus pensamientos como si fueran los cultivos que plantaría. Hoy no solo hablaré del Lawizona, comenzó con voz firme, sino de cómo la incertidumbre y el miedo han moldeado nuestras decisiones. De cómo es posible que la fuerza de la tradición y la innovación puedan coexistir si enfrentamos nuestros propios temores. Felipe compartió anécdotas de su vida, expuso sus propios fracasos en el campo, fracasos que antes ocultaba. Reveló las veces que el suelo no había respondido a sus esfuerzos y lo que había aprendido de esas experiencias. Escuchar su propia voz resonar en el granero fue la primera revelación. Cada palabra era un acto de liberación, cada risa nerviosa en la sala, un recordatorio de que su vulnerabilidad,
podía abrir espacios al diálogo. Poco a poco, las miradas escépticas comenzaron a cambiar. Algunos asentían, otros murmuraban entre ellos, y poco a poco algunos comenzaron a esbozar sonrisas. Felipe visualizaba la posibilidad de una conexión, como las raíces de una planta que se entrelazan buscando el mismo sustento. Sin embargo, el desafío no tardó en manifestarse. Su hermano, aún incrédulo, levantó la mano y lanzó un ataque directo. ¿Y si fallas? ¿Y si todo esto es solo un sueño? No puedo confiar en alguien que no ha vivido lo que nosotros hemos vivido. La confrontación era feroz, un cruce de mundos que Felipe nunca había anticipado. En ese momento, comprendió que la respuesta no podría ser simplemente racional. Debía salir de su zona de confort y tocar la fibra emocional de su hermano, pues la historia de Felipe no existía sin la historia de su familia. Sé que he fallado. He estado tan obsesionado en ser diferente, que olvidé que la verdadera evolución también está en nuestras raíces, contestó, sintiendo que esos sentimientos habían estado reprimidos. Quiero compartir este camino contigo. No es una traición a nuestro legado, sino una forma de honrarlo. Ese reconocimiento personal, esa toma de conciencia de que incluso las tradiciones muy arraigadas podían ser reevaluadas desde una nueva perspectiva, fue lo que realmente necesitaría para enfrentar la profunda división familiar. Pero aún así, había un vacío difícil de llenar, una distancia que necesitaba ser cruzada. La interacción con su hermano dejó una herida, pero también una nueva certeza en su interior. Estaba listo para enfrentar su resistencia. Sin embargo, a medida que la reunión continuaba, Felipe sentía el peso de la mirada de su padre en su espalda como un recordatorio constante de su legado y las expectativas que llevaban consigo. La jornada aún no terminaba, y cada confrontación representaba no solo una batalla por su propuesta, sino también una lucha interna por su identidad. Sería capaz de unir ambas dinámicas y ganar no solo la aceptación de la comunidad, sino también la de su propio hermano, y más importante, la de su padre. Mientras su voz se sostenía en la sala, su determinación creció, y una pregunta resonó fuertemente en su mente. ¿Cómo lograré que entiendan que la verdadera fortaleza no está en solo conservar lo antiguo, sino en adaptarlo, en hacerlo crecer? Esa inquietud lo acompañaría en los siguientes pasos de su camino, a medida que cada encuentro se tornaba en un nuevo desafío. La transformación que había comenzado en su interior estaba destinada a ser un acto de reescritura profunda. Pero con cada día, también aumentaba la urgencia de reconciliar el pasado y el futuro, y ante la inminente confrontación con su padre, el verdadero desafío se planteaba: conquistar su propia historia o permitir que el pasado lo definiera. La reunión continuó, y aunque Felipe sentía que había plantado las semillas de la reconciliación, la sombra de su padre seguía acechando. Cada comentario de los asistentes parecía medir su valía, cada murmullo una evaluación de su coraje. Sin embargo, había algo profundo que había comenzado a brotar en su interior: la necesidad de demostrarle a su familia y, sobre todo, a sí mismo, que podía forjar su propio camino. Se despidió de los presentes con un ligero temblor al empezar a enfrentar sus pensamientos. El día no había terminado. Comenzaba una nueva etapa. Ni bien salió del granero, sintió que el aire fresco le traía claridad. Felipe sabía que aquel primer paso solo había sido el inicio de un camino arduo y complejo. Algo que le giraba el estómago y lo estimulaba a la vez. Iba a tener que revelar sus verdaderas intenciones a su padre, un encuentro inevitable que también podía conducir a la ruptura definitiva. Ese pensamiento lo llevó a un punto de inflexión. Debía prepararse. Los recuerdos del campo, las enseñanzas de su padre y la admiración que siempre había sentido se entrelazaban con su deseo de innovación. Se acomodó en la casa. El silencio le permitió reflexionar sobre su legado y las expectativas que siempre había sentido sobre sus hombros. Ya no más eran sombras que lo paralizaban, eran recuerdos que podían convertirse en cimiento. Comenzó a escribir en un cuaderno, poniendo en práctica su visión para el futuro. Escuchar su voz en el granero había sido una revelación, pero ahora necesitaba transformarse en la voz de su proyecto. Con cada palabra que trazaba, empezaba a visualizar una finca que no temiera a la innovación. El Laguisona como pilar, pero con técnicas que respetaran su esencia y al mismo tiempo lo modernizaran. Quería que su familia viera que su deseo no era rechazar las raíces, sino revivirlas con un nuevo ímpetu. Durante días, Felipe trabajó en su propuesta. Sentía que cada boceto, cada plano, cada idea eran ecos de los sacrificios pasados.
pero también traían consigo la promesa de un nuevo despertar. La granja podía ser un lugar de unidad, en donde el pasado se honrara al tiempo que se danzaba con el futuro. Sin embargo, su mente también saboreaba la angustia de la confrontación. Su padre había sido una figura fuerte, arraigada en la tradición. ¿Cómo podría plantear sus ideas y hacerle ver que el cambio no significaba traición? Toma aire, y el día de la reunión con su padre llegó. Se sintió abrumado al entrar en la sala, donde el aroma de la tierra aún impregnaba los recuerdos de infancia. Felipe sabía que cada palabra que pronunciaría no solo representaría su visión, era una pieza del rompecabezas familiar. No quería perderse en la confrontación, quería construir puentes, no muros. Cuando su padre entró, un silencio denso se instaló. La mirada del hombre se posó en él, y hubo un momento de reconocimiento que desnudó la tensión acumulada en sus almas. Felipe comenzó su exposición, pero su voz titubeó mientras lo hacía. «Padre, he estado pensando», empezó, pero las palabras no brotaban con la rapidez que su mente ansiaba. Inmediatamente, vio una chispa en los ojos de su padre, que rápidamente se apagó. «Felipe, cuando tomamos decisiones en la finca, no solo hablamos de tierra, sino de legado», respondió su padre, su tono fuerte y resuelto. La conversación se tornó en un tira y afloja emocional, el tipo de diálogo que desgastaba. Felipe, sintiendo el torbellino en su interior, comenzó a reconocer que no solo hablaba de sus deseos. También se trataba de desarmar años de expectativas, y la sombra de sus propios temores se reflejaba en la figura de su padre. Mientras el encuentro avanzaba, cada palabra desencadenaba recuerdos, y la verdad comenzó a revelarse. Felipe empezó a entender que no se trataba únicamente de su madre. Había un fondo común, una búsqueda de respeto que desbordaba sus miedos, pero también se percató de que las raíces de su padre necesitaban ser tratadas con cuidado. Este no sería un camino lineal. De repente, Felipe se dio cuenta de que se encontraba en un cruce vital. ¿Debería ceder y cerrar la puerta a su transformación, o seguir adelante y arriesgarse a que su padre se sintiera traicionado? En su mente resonaban las palabras que había estado evitando. La verdadera fortaleza consiste en quedarte fiel a ti mismo, incluso si eso significa desafiar a los que más amas. Fue en ese momento, en medio de la conversación, que decidió actuar. Enfrentaría sus propios miedos y daría voz a sus verdades internas. No podía seguir escondiéndose tras la sombra familiar. Era hora de que sus decisiones reflejaran su propio camino, su identidad. La lucha iba más allá de los límites de un simple diálogo con su padre. Representaba toda su vida y sus pasiones en juego. Con una respiración profunda, Felipe lanzó la pregunta: ¿puedes escucharme, padre? Y más importante aún, ¿puedes permitirme ser yo mismo en este viaje? La angustia profunda de sus palabras hizo eco en la habitación. Lo que había comenzado como un mero diálogo se convertía en un ritual de transformación, donde las imágenes de su vida, la figura de su padre y su propio espíritu empezaban a entrelazarse en una danza imperecedera. Mientras la conversación se agudizaba, el conflicto interno estalló. Felipe estaba en la cuerda floja y sintió que la verdadera batalla no era solo externa, sino también interna. ¿Sería realmente capaz de reconciliar su necesidad de innovación con el peso del legado familiar? Las respuestas se volatilizaban antes de encontrarlas, pero ya no podía dar marcha atrás. La jornada aún no había terminado, y en el horizonte, una pregunta latente lo aguardaba. ¿Sería esta la noche que cambiaría toda su historia familiar? Felipe sintió que su pregunta había suspendido el tiempo. Las palabras habían caído como piedras en un estanque, creando ondas que se expandieron por toda la sala. La expresión de su padre se torció entre sorpresa y desdén. A primera vista, las palabras hicieron eco en la tensión palpable. La respuesta nunca llegó. En lugar de emplear su autoridad, el anciano se quedó en silencio, mirando fijamente al suelo, como si acariciara pensamientos ocultos. Con cada segundo que pasaba, el silencio se volvía más ensordecedor. Felipe se sentía al borde del abismo, pero en lugar de caer, decidió avanzar. Este era un momento de revelación, y aunque su corazón palpitaba frenéticamente, recordaba que su misión era clara. Tenía que ser él mismo. Con valentía continuó: sé que este cambio es difícil de aceptar, pero también es necesario. La finca necesita evolucionar, y yo quiero ser parte de esa transformación. La mirada de su padre se alzó. Sus ojos ardían con una mezcla de indignación y melancolía. ¿Y crees que eso se logra ignorando lo que hemos construido?
La pregunta resonó con ecos del pasado. Cada palabra era un golpe que intentaba minar su determinación. Felipe sintió una oleada de respeto hacia su padre, pero entendió que debía mantenerse firme en sus principios. Padre, no estoy ignorando nada. Por el contrario, quiero honrar lo que hemos construido, pero también deseo agregarle un nuevo impulso. No reniego de nuestras raíces, pero es tiempo de nuevas ideas. En su interior, se debatía entre el deseo de complacer a su padre y la necesidad de afirmarse. La construcción de su identidad se sentía como una tarea monumental, pero era un esfuerzo esencial. Su padre lo observó detenidamente, como evaluando su sinceridad. Aquella mirada encendía un fuego en Felipe, quien comprendió que lo que estaba en juego iba más allá de la finca. Se trataba del reconocimiento de su voz en la narrativa familiar, algo que anhelaba profundamente. Nuestro estilo de vida exige sacrificios, Felipe. Y tú, al parecer, estás dispuesto a arriesgarlo todo. Esta vez la voz del padre era más suave, casi desafiante. Las palabras parecían darle a entender que había una preocupación oculta detrás de su interrogante dureza. Felipe inclinó la cabeza pensativamente. En ese momento, se dio cuenta de que su padre no solo defendía un legado, sino también el miedo a perder algo vital. Pero a veces, arriesgarse es precisamente lo que se necesita. La vida en la finca puede seguir siendo hermosa, solo que debe adaptarse. Su voz se quebró, consciente de la magnitud de lo que ofrecía. Felipe creía que llevaban sus respectivos temores sobre la mesa, pero aún había una barrera que ambos debían superar: el entendimiento mutuo. La conversación se tornaba en un laberinto emocional, y las palabras que Felipe había planeado parecían fluir de manera diferente. Empezó a pensar en las historias que su padre había compartido, los fracasos y triunfos, las noches de insomnio preocupándose por el mañana. ¿No te gustaría que la finca estuviera en manos seguras? Que yo podría sucederte, pero con una perspectiva renovada, quizás con ideas de nuevas sustentabilidades que aseguren el futuro de esta tierra. La mirada de su padre se suavizó de nuevo, como si le ardiera el corazón, y se luchara contra el miedo de soltar el control. Sin embargo, Felipe sabía que esa percepción de pérdida no debería ser una desventaja. Se enfrentaban a un momento crítico que marcaba la frontera entre el pasado y la posibilidad de un futuro compartido. Debemos escuchar la tierra, padre. Ella nos pide que evolucionemos, así como lo hemos hecho nosotros. Felipe se sintió empoderado por su capacidad para conectar con la esencia de lo que eran, a la vez que desmantelaba su propia inseguridad al hacer esa comparación. ¿Y si el cambio nos lleva a perderlo todo?, preguntó su padre, casi en un susurro. Felipe sintió un escalofrío. ¿De qué sirve permanecer fiel a algo que ya no funciona? No era solo el legado lo que temía su padre, era el futuro incierto. Con determinación renovada, Felipe tomó un paso adelante. El verdadero miedo debería ser permanecer inmóviles cuando el mundo sigue su curso. Te respeto profundamente, pero lo que te pido es que me dejes demostrarte que un nuevo enfoque puede ser nuestra salvación, no nuestra perdición. Ambos hombres respiraron hondo, cada uno lidiando con sus respectivos miedos y esperanzas. La atmósfera se mantenía cargada de tensión, pero la chispa de una comprensión emergente brillaba entre ellos. Fue entonces cuando Felipe, con el pulso acelerado y una extraña calma interna, decidió que no solo iba a pelear por su camino, sino también por un espacio donde ambos pudieran confluir. Padre, ¿quieres darme esa oportunidad? La pregunta colgaba en el aire, y la respuesta parecía trascender lo que el lenguaje podía expresar. Las ruedas de la transformación comenzaban a moverse, y Felipe sabía que el trayecto requeriría más que una simple conversación. Necesitaría pruebas tangibles de sus ideas. Mientras el silencio se prolongaba, una nueva duda germinaba en su mente. ¿Sería realmente capaz de convencer a su padre? ¿O la brecha entre su visión y la tradición sería demasiado amplia para cruzar? En ese instante, la urgencia de actuar lo hizo darse cuenta de que estaba en la antesala de un cambio monumental. Se giró hacia la ventana, contemplando el horizonte. Las sombras del ocaso reflejaban su propio conflicto interno. ¿Cuánto estaría dispuesto a arriesgar para transformar su legado familiar en uno que fuese posible y vibrante para las generaciones venideras? Cada decisión contaba, y el tiempo parecía presionarlo. Entonces, de nuevo, la pregunta cobró vida en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para conseguir que su verdad se escuchara? Los ecos de su determinación resonaban con fuerza en su corazón, mientras esperaba la respuesta de su padre. Un momento que podría ser la llave a todos sus sueños.
Felipe sintió que cada segundo se deslizaba como arena entre sus dedos. La discusión con su padre no era solo un intercambio de palabras, era una batalla silenciosa por su futuro, una lucha interna que lo hacía cuestionar si realmente estaba preparado para ser el líder que anhelaba ser. Su mente giraba con pensamientos contradictorios, temiendo tanto el rechazo como la posibilidad de ser oído. Decidió que la inacción no era una opción. Se armó de valor y se dirigió al taller en busca de los planos que había esbozado para un nuevo sistema de cultivo. Sabía que presentar ideas concretas podría hacer que su padre viera que no se trataba de un capricho, sino de un plan bien fundamentado. Mientras buscaba entre las hojas desgastadas y arrugadas, los recuerdos evocaban momentos de su infancia, las veces que su padre le había enseñado a cuidar de los animales, las historias sobre la tierra que siempre habían sido su hogar. Cada trazo en esos planos representaba no solo un cambio en la finca, sino una ruptura con el miedo que había heredado. Felipe comenzó a entender que su crecimiento personal estaba intrínsecamente ligado a su capacidad para innovar y adaptarse. Con cada idea que anotaba, sentía que su confianza se fortalecía. Finalmente, armado con su propuesta, volvió al salón donde encontró a su padre sentado en la misma silla, la mirada perdida en el ocaso. «Padre, aquí están mis ideas. No solo son pensamientos abstractos, son pasos concretos que te mostraré cómo ejecutar. Podemos combinar lo tradicional con nuevas técnicas sustentables, rejuvenecer la tierra y, al mismo tiempo, honrar lo que hemos construido». Su padre levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, la sorpresa se reflejó en su rostro. Felipe se sintió movilizado por aquel resplandor, un indicio interno de que su mensaje estaba resonando. «¿Y cómo piensas que podemos financiarlas? ¿Crees que podemos permitirnos este lujo?», cuestionó su padre, con sus ojos aún escrutadores. Ahí estaba el núcleo de la incertidumbre, la economía. Ese aspecto siempre había sido el talón de Aquiles en la familia. Felipe, consciente de su propio desafío, decidió que debía prepararse. «Buscaré fondos, investigaré ayudas gubernamentales y alternativas de inversión. Estoy decidido a hacer esto, padre. Necesitamos un cambio, y no estaré solo en esto. Te prometo que no me rendiré». La conversación con su padre se transformó en una ronda de ideas, discusiones sobre uvas, suelos y microorganismos. La tensión habitual de la finca se disipó lentamente, aunque permanecía presente. Sin embargo, durante esos momentos, Felipe notó también un desafío más profundo surgir en su interior. Podía contar con su padre para que le diera el visto bueno a su visión, pero ¿podría él encontrar su propia voz en el proceso? Las noches posteriores sirvieron para que Felipe trabajara frenéticamente en la investigación de tendencias agrícolas, contactara a otros agricultores que habían implementado cambios y comenzara a visualizar el futuro que deseaba. Era un sinfín de horas de lecturas, discusiones y planificación. De repente, el peso de ser un innovador lo abrumaba. Su mente, sin tiempo para descansar, únicamente producía preguntas. ¿Sería suficiente? ¿Qué tal si fracasaba? En medio de aquellos pensamientos, una visión se plantó en su mente, el éxodo de la tradición en busca de nuevas posibilidades. No estaba solo en su deseo de innovar. Su padre también había sido joven y lleno de sueños alguna vez. Eso se convirtió en su anclaje, y lo llevó a una resolución definitiva. El día de la presentación llegó. Preparó su discurso con frenesí, tratando de acallar las dudas que resonaban en su interior. Al entrar en el salón, el ambiente estaba cargado. Su voz comenzó a temblar, pero al ver la imagen de su padre al fondo, recordó la esencia de su misión. Transformar no solo la finca, sino también su relación. El compromiso que se había forjado durante las últimas semanas, las horas de estudio y la memoria de su padre luchando por asegurar su legado, se convirtieron en su fuerza. «Hoy presentamos un futuro juntos, porque este cambio es tanto mío como tuyo». Y ante esa declaración, el silencio envolvió la sala, y Felipe sintió que la vida podía cambiar irrevocablemente en cualquier momento. Todo lo que había construido hasta ahora enfrentaría su propia prueba. Pero antes de que la respuesta de su padre llegara, un sonido distante resonó desde el exterior. Era el eco de un tractor que llegaba con nuevas inquietudes, una noticia que podría sacudir los cimientos de su propuesta y del terreno que tanto amaba. ¿Sería ese un nuevo obstáculo o una oportunidad que nunca había contemplado? El ansia de conocer el futuro se apoderó de Felipe mientras se preparaba para lo que vendría. La incertidumbre le susurraba en el oído. El tiempo de decisiones cruciales parecía estar más cerca que nunca.
El sol se asomaba tímidamente sobre las montañas cuando Felipe se preparó para lo que podría ser el día que cambiaría su vida. Había pasado semanas desarrollando su propuesta sobre el Aguizona, cultivando no solo nuevas técnicas agrícolas, sino también esa relación frágil con su padre. La respuesta a sus esfuerzos era inminente, y a pesar de la emoción, la ansiedad lo embargaba. Se plantó firmemente frente a su padre, quien lo miraba con una expresión que mezclaba curiosidad y duda. Los recuerdos de las tardes que pasaron juntos en el campo empujaban a Felipe a creer que podía convencerlo de que un cambio no significaba traición, sino evolución. Con voz clara, explicó los beneficios de implementar sus ideas. Cada palabra que salía de su boca reflejaba no solo la pasión por la agricultura, sino el deseo de construir un futuro que honrara el legado familiar. Padre, estos cambios no solo mejorarán nuestra producción, sino que nos alinearán con las nuevas generaciones que buscan respeto por la tierra. Mirar hacia adelante no significa olvidar el pasado, enfatizó, mientras gesticulaba con las manos, intentando transmitir su ferviente convicción. Su padre lo escuchaba con atención, pero el silencio pesado que se repetía cada vez que Felipe hacía una pausa le recordaba que debía estar preparado para la resistencia. Escuchar es solo una parte del proceso. ¿Qué piensas de todo esto?, preguntó, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba irremediablemente. El anciano, aún en silencio, frunció el ceño. Tu entusiasmo es contagioso, hijo, pero cambiar de rumbo provoca temores. He trabajado en esta finca toda mi vida, y he visto fracasar a aquellos que no respetan las tradiciones, replicó, cada palabra cargada de experiencia y legado. No solo es tradición, padre, es adaptación, respondió Felipe, enérgico. Hemos seguido métodos que son obsoletos. La leyenda del Aguizona puede salvarnos si la aplicamos, pero es necesario arriesgarse para obtener ganancias en el futuro. El peso de las palabras de su hijo resonó. Felipe recordó las veces que su padre había compartido historias de los viejos tiempos, cuando todo era más sencillo. En sus ojos, encontró un destello de resistencia, pero también un sentido de nostalgia que podría ser la puerta hacia el cambio que ambos necesitaban. A veces, una tormenta puede traer la oportunidad de sembrar de nuevo. Felipe continuó, alineando su propuesta con la esperanza de evocar una respuesta más profunda. Lo que propongo no es solo un cambio, es una forma de unir nuestras costumbres con nuevas herramientas. Imagina una finca floreciendo con métodos respetuosos con el entorno y al mismo tiempo manteniendo nuestra esencia. Finalmente, después de un prolongado silencio, su padre habló. Tal vez, solo tal vez, podría haber algo en lo que dices, pero necesitas demostrarme que estas ideas pueden realmente funcionar. Aquel instante marcó el diferencial de un cambio inminente. La aceptación parcial de su padre no solo era un paso monumental en su relación, sino que representaba una oportunidad única para comenzar su proyecto juntos. Felipe sintió que una brisa de esperanza comenzaba a acariciarlo. Con la convicción renovada, se propuso mostrarle cómo sus métodos de cultivo sostenibles no solo eran viables, sino que podrían generar un impacto positivo en su comunidad. En los días siguientes, comenzaron a trabajar codo a codo, dejando a un lado viejas rencillas y abrazando un nuevo camino de colaboración y aprendizaje. La visión de un futuro compartido comenzaba a delinearse en la mente de ambos hombres. Felipe sentía que la transformación que había comenzado en su vida estaba ahora contemplando la oportunidad de expandirse hacia el legado de su familia. Con cada sesión de trabajo en el campo, una sensación de logro se infiltraba en él. No solo estaba cultivando la tierra, sino también cultivando una nueva relación con su padre, basada en el respeto mutuo. Un día, mientras compartían un almuerzo bien merecido, su padre se volvió y le dijo: «Estoy orgulloso de ti, hijo». Esas palabras, esperadas durante años, resonaron en lo más profundo de su ser, llenándolo de una satisfacción difícil de describir. La mente de Felipe reflexionaba sobre lo que había logrado. No solo había conquistado el miedo a su padre, sino que había dado el paso definitivo hacia su verdadero yo, un hombre que finalmente se permitía ser. Poco tiempo después, Felipe organizó una charla comunitaria para presentar sus nuevos métodos. Con el apoyo de su padre, muchos vecinos comenzaron a interesarse en sus ideas. Algunos incluso mostraron disposición para unirse en el proyecto. Empezaron a conectarse las tradiciones con las innovaciones. La tierra comenzaba a respirar bajo una nueva luz. Al final de aquel primer año, no solo habían mejorado sus cultivos gracias al Aguizona, sino que habían tejido unas relaciones más sólidas en la comunidad.
todas nacidas de la unión entre tradición y modernidad. La finca no solo se había transformado, sino que también su esencia, abrazando el futuro sin olvidar las raíces que sostuvieron a su familia por generaciones. La sensación de realización llenaba a Felipe, quien finalmente pudo mirar a su padre, no solo como una figura de autoridad, sino como un aliado en su viaje a la autenticidad. La vida de ambos había cambiado irrevocablemente, y aunque el camino aún tendría sus desafíos, ambos estaban listos para enfrentarlos juntos. La conexión renovada se manifestaba en cada rincón de la finca, donde el pasado y el futuro bailaban en armonía. Felipe sabía que este solo era el comienzo, pero en su interior había crecido la confianza sólida y la convicción de que siempre podría ser él mismo, sin renunciar a los lazos que lo unían a su historia. Así, al mirar el atardecer sobre su tierra, la transformación de su vida se manifestaba en la belleza de cada cultivo, en la sonrisa de su padre y en la promesa de un futuro compartido. Antes de cerrar este capítulo, los invito a unirse a esta comunidad apasionada por el cambio y la superación personal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. También, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.